ha habido reclamos por parte de Chile Podemos Más, Chile Vamos, Vamos por Chile, la derecha finalmente, que hablan de que están vetados dentro de la convención. ¿Cuál es su parecer? Mira, la convención está conformada por 155 escaños, digamos, por muchos colectivos, más de 10, y ningún colectivo tiene más de 20 integrantes. Ninguno. Entonces, cualquier colectivo que converse consigo mismo va a quedar aislado. Cualquiera. Entonces, por cierto, tenemos mucha heterogeneidad, muchos independientes, lo cual dificulta de alguna manera el ponerse de acuerdo, sí, porque requiere mayor conversación, ¿cierto? En el Congreso hay uno por cada bancada y él define cómo vota el resto. Entonces, de alguna manera estamos enfrentados al desafío de conversar, escucharnos, mirarnos. Y por cierto que si hay un grupo que se aísla, pierde la posibilidad de interactuar con el resto. ¿Eso ha pasado con la derecha en la convención? A mi juicio, cualquier grupo, cualquiera, y esto corre para la derecha, para la izquierda y para el que fuera, cualquiera que quiera llevarse la pelota a la casa, no abrirse, va a quedar fuera. Claro. Pero todos los convencionales de derecha están cerrados al diálogo, o hay algunos, porque yo tenía entendido y anduve reporteando que eran varios los que sí eran dialogantes, sí se abrían y que de hecho votaron a prueba en el plebiscito, mientras que hay un reducto que es más duro, que está en contra del cambio y en el fondo están boicoteando la convención desde el interior. Yo comparto en que hay un grupo de la derecha importante que está dispuesto a conversar, a transar, a discutir y a llegar, por cierto, a consenso. Y hay grupos de lado y lado en que, por cierto, que esta capacidad de cruzar la vereda y hablar con personas que piensan distinto es más difícil de lograr. Así que es una cosa, yo diría, que no distingue de izquierda o derecha. Pero cuando Bárbara Rebolledo, que es convencional constituyente, plantea lo siguiente ayer, en la segunda, estamos repitiendo lo que antes nos dividió. Unos pocos están escribiendo la Constitución. La periodista dice que lo que sucede al interior de la convención es una cocina encendida con fogones, donde se están votando normas pasadas de tejo y a la ligera. Ante la aprobación de un nuevo sistema regional y plurinacional es tajante. Se hizo una división territorial espantosa. Esto uno lo escucha no solamente de Bárbara Rebolledo, sino que en este mismo concepto o idea que se quiere instalar, lo escucha de parlamentarios, de personeros de, como sea, la Juli, de la derecha en general. Y yo creo que lo que, más allá de hacer referencia a alguna normativa aprobada, tiene que ver con instalar una idea para generar una reacción electoral a la hora del plebiscito de salida. ¿Qué visión tienen ustedes como mesa directiva de este tipo de declaraciones? Mira, la elección de los convencionales se hizo por el método de Hunt, que es un método que favorece a los colectivos. La derecha tenía una sola lista donde estaban todos los colectivos, es decir, la matemática les ayudaba a tener más integrantes. La ciudadanía votó en una elección donde la participación fue más de lo que es en las elecciones habituales. Se eligieron los convencionales que estamos allí. Tenemos un quórum altísimo, que comparado con la experiencia internacional es sumamente alto, de 2/3. Para que la gente en la casa se pueda hacer una idea, es muchísimo más que la mitad. Y con todas esas reglas y condiciones, hemos logrado llegar a acuerdo entre personas que pensamos muy distinto para ir definiendo y aceptando cosas. Normas, me refiero, iniciativa. Claro. Entonces, yo creo que aquí hay una pregunta más de fondo, y es cómo entendemos y qué valor le damos a la democracia. Porque este es un mecanismo que ha sido tremendamente democrático. Y además, también a la interna, ¿cierto? Adentro, el llamado constante a escuchar a la ciudadanía, escuchar afuera, incorporar todas las voces de todos los colores, incluyendo amarillos, por cierto. Y creo que hemos avanzado en una manera razonable, y no comparto este juicio, por ejemplo, de que se ha dividido al país. O sea, por favor, Chile es y seguirá siendo un Estado unitario, seguirá siendo. Hemos visto un modelo de Estado regional que logró una mayoría aplastante de votos, y algunas cosas que el Pleno no estuvo de acuerdo, como que hayan asambleas que tengan capacidad de hacer muchas leyes, se devolvieron a la Comisión. Entonces, yo creo que la pregunta aquí es más de fondo. ¿Qué valor le damos a la democracia como mecanismo de toma de decisiones? Y en ese sentido, Mario, ¿usted cree que efectivamente dentro de los convencionales de derecha están siendo vetados, no están siendo escuchados, o ellos mismos no quieren que se les escuche? Lo primero es que es una cuestión evidente, somos minoría, y minoría por varias razones. La primera, el voto más moderado suele ser el voto de los adultos mayores. La elección fue en pleno periodo COVID duro, y la gente que vota probablemente con mejor opción por la derecha, el centro, la DC, hay un solo convencional de la DC, hubo una abstención en ese segmento muy importante. Lo segundo, que fue decisivo, es la campaña brutal del terror que hicieron quienes llamaron a votar rechazo, diciendo que si ganaba el rechazo Chile se moría.
Entonces después es re difícil ir a decirle a la gente, oiga, venga a votar por mí, porque tú dices, quiero decirle que si gana el apruebo, el país se muere, no hay nada más que hacer. Bueno, pero hubo convencionales de derecha que hicieron la campaña del rechazo y terminaron presentándose para convencionales y hoy día son convencionales. Para allá voy, mira. Entonces, cuando después de eso tú le vas a pedir el voto a la gente y dices, pero ¿para qué me pide un voto si ya Chile se murió? ¿Para qué voy a ir a votar? El país se murió, si usted me lo dijo, si ganaba el apruebo, no hay nada más que hacer. Entonces, yo no me voy a ir a meter a votar. Y lo tercero, bueno, hubo muchas cosas. Una tercera razón es la decisión, que esas de las que demuestra el dogmatismo ya, pero visceral, que tiene el presidente, la roulette y todo su entorno, de ir al Tribunal Constitucional para defender en contra de este 10%, ¿no es cierto?, de retiro en plena campaña electoral. ¿En qué cabeza puede caber semejante cosa, salvo en alguien que no mira más allá de su dogmatismo fanático respecto de estos aspectos del modelo? Y en eso nunca van a reconocer la responsabilidad que tuvieron en lo que sucedió, ¿no es cierto?, en términos de resultados. Y otro factor no menor, habernos metido en el mismo saco con republicanos. Fíjate tú que la elección de concejales del MI, que se hace paralela a la de convencionales constituyentes, la centroderecha saca mucho más votos. En la elección parlamentaria, en la de concejal de Renovación no bajó un solo voto en todo Chile de la última elección a la anterior. En la parlamentaria, donde no estamos junto con republicanos, tenemos una votación mucho más alta que la votación que se obtiene en la de convencionales. Bueno, ¿y por qué pasa eso? Yo te digo, es re fácil para el señor de la carrera que, a propósito, Mónica, a mí no me preocupa tanto que los medios poco influyentes, me preocupa aquellos que empiezan a construir la política a partir de fake news, como por ejemplo el Líbero. Lo que hace el señor de la carrera, cosas falsas. Yo tengo las denuncias presentadas, inventaron, cuando ya me tiro al ruedo, no sé cómo ser ese candidato, de que tenía millones de dólares en el extranjero. Yo lamento que a la pobre presidenta Bachelet, Heraldo Muñoz, que es gente muy decente, los hayan metido en esto, porque hasta ahora la información que manejamos, los que fuimos denunciados, es que esto fue un montaje que hace un periodista que está acostumbrado a que le paguen para esto en Miami, y le pagan, fundamentalmente el objetivo era yo, soy el único de derecha en el reportaje. A mí me preocupa eso, Mónica, porque la fake news prende y aunque sea un paquín chico como es el Líbero, que no lo lee casi nadie, miente que algo queda. Pero empieza a correr en redes sociales, empieza a correr en los Facebook, empieza a moverse. Y eso es lo que hace de la carrera de Trump. Esa es una industria. Es una industria las noticias falsas hoy día. Y es una industria política que sirve para objetivos muy concretos. Se usó con Bolsonaro para que ganaran las elecciones, por ejemplo. El Brexit, con Trump. Yo recomiendo siempre el libro de Madeleine Albright. Siempre recomiendo el libro de Madeleine Albright sobre los fascismos, que alude a los populismos actuales y menciona a Trump. Me pregunto yo, ustedes saben que la lista de convencionales del Mese Minuto Republicano más Chile Vamos ni siquiera logró la votación que había logrado el rechazo en el distrito de Las Condes. O sea, ni siquiera movilizó la votación del rechazo. Cuando me dicen que la señora Cubillo es la constituyente más votada, yo la felicito, pero yo no sé si habría salido electa en Maipú o si habría salido electa en la Florida. Bueno, ya pasó no sé si el señor de la carrera habría salido electo en Maipú, en Concepción, en Coyhaique. Por supuesto, en el reducto ahí, pero está bien, es legítimo. Primero, somos minoría y eso hay que asumirlo. Y segundo, de la partida, un grupo inició la constituyente con el rechazo. Entonces es muy difícil sentarse a conversar con el que parte. Perdón, Mario, ¿te puedo hacer una pregunta muy concreta? La gente claro, que hoy día está propiciando el rechazo en el plebiscito de salida, que es algo absurdo, que ya está diciendo, sin que esté escrita esa Constitución, que la única alternativa, la única opción es rechazo. Nosotros sabemos que si hay un rechazo vamos a tener una crisis política importante. ¿Cuál es el objetivo de ese sector? Bueno, mantener el statu quo, que es lo que yo señalo en la entrevista al mostrador que apareció hoy día en la mañana. A pesar de provocar una crisis, claro. O sea... Y a pesar de la época que sea el plebiscito, ni siquiera estar viviendo en Chile. No, pero si ni siquiera... Bueno, claro, muchos estarán en Miami, no sé dónde, pero hay mucha gente que no tiene esa posibilidad, que también está convencida, porque los termina convenciendo, de que el rechazo es la única alternativa, que vamos a tener una constitución marxista, chavista, no sé cuántas cosas más. Ahora, es legítimo estar por el rechazo cuando la constitución no les parezca buena.
es legítimo. Pero Estoy cuando la preocupado tengamos. porque- Pero cuando la tengamos. Claro, estoy preocupado porque puede haber puntos que movilicen gente que no se ha movido nunca a votar si es que tú pisas ciertos ponchos que hoy día no están a la vista. Es que por De eso es repente súper un constituyente importante, Mario, el se trabajo que pasea mucho por los hablaba... medios. Sí, pero es que por eso es importante Sí. el trabajo que hablaba el vicepresidente y es súper valorable que hoy día los constituyentes y quienes dirigen estén en los medios de comunicación, estén aclarando las dudas, que no hay ese ostracismo. Yo entiendo que están trabajando contra el tiempo, que el que usted esté esta tarde acá de verdad es muy valorable, pero creo que es ultra necesario por el bien del país, de la información, ir aclarando estos temas. Lo que Mario nos dice, efectivamente hace muchos meses hay gente que ya está trabajando por un rechazo de una hoja en blanco. O sea, es totalmente absurdo. O sea, ¿cómo tú puedes trabajar para rechazar algo que ni siquiera existe? Porque se está escribiendo recién. Entonces me parece que el trabajo comunicacional en esta segunda etapa de la convención es fundamental, vicepresidente. Bueno, justamente en este momento estuve revisando cuáles de las normas no le de alguna manera prendían las alarmas de algunos grupos. Y está la norma que se aprobó en la Comisión de Sistemas de Justicia en relación a la perspectiva de género. Entonces, yo la verdad leí los argumentos y creo que no estamos hablando en el mismo idioma, básicamente. Se dijo que favorecer un sistema que tomara, explicara el enfoque de género o el feminismo sería lo mismo que tener un sistema de justicia que promueve el machismo. Entonces digo, bueno, partimos, ¿cierto?, de no tener la misma comprensión de lo que significa, entendiendo que el machismo es la situación de opresión de los hombres. No es la antítesis del feminismo. Claro, el feminismo busca la igualdad. De hecho, el Poder Judicial tiene una secretaría de género que trabaja en favorecer la perspectiva de género del Poder Judicial. Eso funciona hoy día, está funcionando. Y esto que de hecho funciona, se propuso poner en un artículo. Y digámoslo bien sencillo para la gente que nos ve en la casa. Por ejemplo, hay estudios que muestran, y esto está estudiado, no es una cosa que se me ocurra a mí, que cuando una mujer está muy compungida contando que fue víctima de alguna situación de delito, se le tiende a creer más que cuando la mujer está muy segura y muy derecha contando que fue víctima de un delito. ¿Por qué? Porque tenemos una construcción social de que la mujer, cuando realmente le pasó algo malo, tiene que estar muy compungida. Tiene que estar desvalida. Tiene También- que tener cara de víctima. Exacto. Claro. Si, Tenemos si también- está muy parada porque está en shock, no. Debe estar no. mintiendo. Claro, está ¿Cierto? exagerando. O tenemos el caso, ¿se acuerdan la pinti parada? ¿Se acuerdan de esa expresión? ¿Cuál? Pinti parada. Pinti para, no, yo no la conozco. Bueno, tiene que Me ver, es pillo. una expresión que estuvo hace poco de moda en relación a una sentencia judicial. Ya. Tiene que ver con que muchas veces a las mujeres se les tiende a creer menos su relato cuando se conoce que la mujer ha sido, cuando se conocen detalles sobre su vida sexual. Entonces, una mujer con una vida sexual más activa se le tiende a creer menos. Y eso son cuestiones culturales que están. ¿Y qué significa la perspectiva de género en términos de las decisiones que se toman en justicia? Hacer presentes estos sesgos justamente para tratar de evitarlos y favorecer E igualar la cancha. tomar decisiones sin estos sesgos. Entonces, justamente el acceso igualitario a la justicia de alguna manera nos llama a poner la perspectiva de género, y por eso es que el Poder Judicial actual tiene una Secretaría de Género que trabaja en eso. Entonces, la verdad, constitucionalizar esto de alguna manera es hacer presente la importancia que tiene algo que de hecho ya está funcionando en el Poder Judicial a través de esta Secretaría.